arzobispo Bernal, se regó la simiente de luz que se filtra en el mar y en el nardo y florece a los pies de la cruz. En la ciencia y la técnica el claustro forma egregias regiones de honor que conquistan sin miedos al austro, enseñen constante del sol. La tesis lleva como título Prácticas de gobernabilidad en las instituciones de educación básica. La escuela como institución educativa, aquella entidad que en algún momento de la historia o en donde ocurre el acto educativo como tal. También acudo al concepto o a las dinámicas que genera la gobernabilidad democrática. Por eso me permito decir que existe un gobierno del sistema educativo y un gobierno interno de la escuela. Entonces podemos examinar las prácticas de gobernabilidad que las instituciones educativas generan y así poder evaluar su estado y proponer desafíos. Entonces vamos a averiguar por esas prácticas de gobernabilidad democrática que suceden al interior de la escuela, siendo parte de esta de un sistema educativo, para evaluarla y en esa evaluación proponer desafíos para ella. La pregunta por la educación, por la escuela, la hacemos desde el gobierno de esta. ¿Y en qué lugar lo vamos a hacer? El lugar en donde la investigación se ha situado es la cotidianidad del mundo de un colegio. Allí es donde vamos a acudir, allí es donde nos vamos a situar, allí es donde ponemos pies investigativos para entender ese gobierno de la escuela, para pensar con ella. Nace así entonces mi pregunta investigativa. La pregunta investigativa es: ¿cuál es el impacto que tienen las prácticas de gobernabilidad en la gestión interna de la escuela y qué influencia ejercen las instituciones educativas en el contexto en el cual se encuentran inscritas? La tesis se inscribe en la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio. Al inscribirse dentro de esa línea de investigación, la línea pretende identificar e investigar los problemas relacionados con la gestión curricular, la docencia, la enseñanza, etc. Pero sobre todo mi tesis se ubica en esa, en identificar e investigar problemas de la organización y la prestación del servicio educativo en Colombia en sus diferentes niveles y modalidades. Por eso el nivel y la modalidad que yo he escogido son las instituciones educativas de básica y media de educación formal. El objetivo general de la tesis es este. Entonces, vamos a comprender el gobierno de la escuela en las prácticas de gobernabilidad de los colegios maristas de Colombia, como condición y propuesta de transformación para el contexto en el que se encuentran insertos. Entonces, esa comprensión del gobierno de la escuela a través de las prácticas la vamos a hacer en los colegios maristas de Colombia. Para desarrollar el objetivo general, he propuesto 5 objetivos específicos, que a saber son: abordar las manifestaciones teórico-conceptuales en torno a la gobernabilidad, analizar los marcos conceptuales y normativos que rigen los procesos de gobernabilidad escolar en Colombia, describir y analizar el sistema educativo con el que se gobiernan los colegios maristas de Colombia, identificar y evaluar las prácticas actuales de gestión escolar que se desarrollan en estos colegios maristas de Armenia, Bogotá, Ibagué, Villavicencio y Manizales, y formular una propuesta para desarrollar buenas prácticas de gobernabilidad educativa en los colegios maristas de Colombia. Vamos a iniciar entonces con la manera como se desarrolla la tesis. La tesis cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo está compuesto por algunas de sus temáticas son gobierno y gobernabilidad. Allí acudo a un análisis muy interesante que hace Michel Foucault en la compilación de sus conferencias Seguridad, Territorio y Población, donde analiza cómo surge el tema del gobierno.
Analizo el concepto de gobernabilidad, como ese concepto que surge en el año 1975, en donde una comisión trilateral entrega un estudio a las democracias de ese entonces. También hago una mirada retrospectiva de la escuela, cómo surge, de acuerdo a cómo la entendemos en nuestro tiempo. Entonces pasa de ser un terreno privado a un terreno público, y digamos así, que la escuela lo que hace es popularizar la educación y darle acceso a todos los estrados sociales para que los niños se eduquen. Doy una mirada también a la escuela como organización y analizo el contexto colombiano. El contexto marista, hay que mencionarlo, jóvenes. Aquí en Colombia nos hacemos presentes en 15 instituciones educativas en diferentes lugares de nuestro territorio nacional, con diferentes modalidades también, y atendemos a 15.000 estudiantes, más o menos con unas 1.000 personas que colaboran en esa misión educativa. Entonces, analizo esos contextos, también hago una investigación y una pesquisa sobre la normativa que rige la normatividad, que rige la legalidad de la gobernabilidad educativa en Colombia, pasando por las leyes, decretos, por la Ley General de Educación, por el Plan Decenal de Educación, por el Plan Nacional de Desarrollo, y logro pues ubicar ese marco referencial. En el estado de Alarte se acude a 57 fuentes de carácter internacional, latinoamericano y nacional, en las cuales desarrollo pues una investigación de lo que existe en cuanto a este tema, dándome cuenta que la producción de prácticas de gobernabilidad en la escuela no es mucha, que normalmente las referencias que existen están dadas en cuanto a liderazgo educativo y formación de directivos, lo que justifica entonces una tesis como esta, de poder investigar e indagar sobre el tema de las prácticas de gobernabilidad educativa escolar. En el marco teórico nombro aquí algunos de los temas tratados con algunos de los autores que señalo en las tensiones de la realidad, un análisis del contexto. Una vez abordados esos dos primeros capítulos, damos respuesta a los objetivos específicos 1 y 2, en los que pretendía abordar las manifestaciones teórico-conceptuales de la gobernabilidad y analizar los marcos conceptuales y normativos que rigen los procesos de gobernabilidad escolar en Colombia. Vamos a avanzar entonces con los siguientes capítulos: el diseño metodológico, que es el tercero, interpretación y análisis de información, y el quinto, que es la tesis es capaz de construir su propio método. No se circunscribe a ningún modelo, a ningún enfoque específico, sino que se vale de algunos elementos metodológicos para desarrollar. Ella misma voy construyendo la metodología. Una vez recorridos entonces los capítulos 1 y 2, defino estas categorías de análisis. En la primera columna las categorías principales y en la segunda las subcategorías, que me servirán como indicador. Con esas categorías, bebiendo de esa primera parte de la tesis, me acerco entonces a la realidad in situ, a los colegios maristas de Colombia. Y es así como pienso que unas informadores claves para el ejercicio de las prácticas de gobernabilidad en nuestros colegios son nuestros directores. He escogido entonces dentro de los 15 colegios, de ese universo de los colegios maristas aquí en Colombia, 5, es una muestra lógica, no es aleatoria, escogiendo estos 5 colegios: el Colegio Champañá de Ibagué, el Colegio San José de Armenia y el Colegio Champañá de Bogotá. Son colegios privados que tiene la comunidad, cada uno atiende a unos 1.200 estudiantes, a unos 800 y a unos 700 y a unos 1.100, cada uno en una zona geográfica distinta. También me pareció importante acudir a un colegio de la administración o concesión, como es el Colegio Champañá Peñales de Oriente en Villavicencio, en la zona de la Orinoquía, con unos 1.400 estudiantes, y un colegio público que también la comunidad lleva adelante, como es el Colegio de Cristo en Manizales, con 1.100 estudiantes. Entonces, esta variedad de población, la riqueza geográfica, me permite hacer un análisis juicioso y diverso también de las preguntas, de lo que fue estudio y por lo cual quería indagar la información.
El análisis de la información entonces está dividido en estas partes, en 4 partes. La primera, a partir del consolidado general, por categorías y número de frecuencia, a partir de la discriminación de categorías por ciudades, grupos y rectores, a partir de la discriminación de categorías y la relación que establecen entre sí, a partir de las redes que se forman de las conexiones entre categorías. Voy a mostrar la primera, la tercera y la cuarta. La primera, entonces una vez escuchados los audios se pasan por un programa que se llama Atlas-T, de análisis de datos cualitativos, y la investigación también adquiere un carácter mixto, porque esos datos, esa información cualitativa que parte de la experiencia de los participantes se cuantifican estos porcentajes. Estos porcentajes que nos ayudan a ver las frecuencias de veces en que los participantes en los grupos y en las entrevistas se refieren a tal o cual categoría, nombrando un alto número de porcentajes, por ejemplo, en prácticas escolares, en institucionalidad, en actores, en otra por aquí como participación, en otras como conexión con el aprendizaje, sistema educativo, y estas rojas que señalo son las categorías emergentes, las que no estaban previamente definidas y que aparecen en el estudio. No, las nombro: vigilancia, modelo educativo, relación con el contexto y dimensión religiosa. Esta tabla, que me permite ver la recurrencia y el número de veces que las personas hacen referencia a tal o cual categoría, la traslado a esta figura para que me ayude a verla de mejor manera. Concentrando un alto porcentaje en la escuela como tal, una escuela que se rige por un modelo democrático. De alguna manera el modelo democrático le exige a la escuela una manera de ser gobernada y que está en constante relación con el contexto en el cual habita a nivel local, a nivel regional, nacional y global, obviamente. Y visibilizo que las prácticas de gobernabilidad se encuentran precisamente en eso, en las relaciones que se ejercen entre escuela, modelo democrático e interrelación con el contexto. Posteriormente, hago un ejercicio de rastreo de dónde coinciden las categorías, dónde se encuentran unas con otras. Entonces, logro ver cómo participación se encuentra con actores, actores con modelo educativo, etcétera, etcétera. Y para eso desarrollo este mapa de relaciones. Este mapa de relaciones es el número de veces que se encuentran las categorías entre sí. 39, 44, 19, 9, estas son muy altas, por ejemplo, actores con prácticas escolares 63, porque a la hora de identificar el Atlas-T y la categoría, un discurso únicamente no se refiere a uno, sino uno le puede dar 1, 2 o hasta 3 clasificaciones. Hecho este mapa de relaciones, entonces paso a esta siguiente figura. Entonces lo que ustedes pueden observar aquí es que esta azul la he denominado como una nube integradora a la que le puse el título La vida interna de la escuela. Esta roja le he puesto el estilo educativo. A esta verde le he puesto el nombre de realidad. A esta amarilla le he puesto el nombre de lo normativo. Y finalmente a esta última, acá roja, también le he puesto el nombre de medios. Colores que también nos van a acompañar en los posteriores análisis. ¿Qué digo aquí con esta relación? En este otro posible análisis de relación entre categorías, que hay una vida interna de la escuela, en donde se dan las prácticas escolares, aparecen los actores con un alto grado de identificación con la institución, y la dimensión religiosa también aparece en la vida interna de la escuela. Que esa vida de la escuela se lleva adelante con un estilo educativo, de manera participativa, democrática, en donde importa mucho el gobierno de la escuela, y que se hace también en coherencia con el anterior análisis en una realidad específica, el territorio, la población, la conexión y el aprendizaje. Se desarrolla bajo un marco normativo que habilita la vida interna de la escuela, el estilo educativo, que es el Estado, el marco legal, la formación política, y los medios a través de los cuales se lleva adelante esta labor. La gestión, los enfoques administrativos, la gobernabilidad, todo aquello que se planea, que se ejecuta, que se verifica, que se controla, lo ubiqué en el tema de medios. Y también me permití identificar las categorías que hacen conexión de unas con otras.
por ejemplo, entre vida interna de la escuela y realidad, la que más conecta, número de veces, es la relación con el contexto. Por ejemplo, en el estilo educativo y lo normativo es el Estado, entre los medios y el estilo la gestión escolar, y también hago análisis de cada una de estas conexiones que existen. No satisfecho con esto, porque sin duda que el Atlas TIC nos aporta una herramienta y un medio muy interesante, acudo a otro posible análisis que trasciende el tema de lo numérico y de lo frecuencial dado en porcentajes, sino que acudo a la teoría de grafos. La teoría de grafos me llevó a realizar el presente grafo. Toda esta es la topografía del grafo, que la explicaré. Los grafos son sistemas, como los sistemas vivos, en donde las partes, cada una se relaciona con la otra. Y así vi también mi análisis de las prácticas de gobernabilidad en la escuela, como un sistema vivo, en donde cada parte aporta una a otra y alimenta de manera que esas funciones se ejercen en favor de la escuela, que son en últimas esas prácticas de gobernabilidad. Entonces la topografía del grafo es esto. Una vez hechos los análisis en el Atlas TIC, ya no numéricamente, sino a través de hace parte de, es consecuencia de, se pasa por 3 programas. El primer de Atlas TIC se lleva al programa que se llama JEF, y de JEF a JEFI, y de ese JEF nos arroja el siguiente grafo. El grafo, la topografía, y estos son los nodos. Esos nodos son círculos que de acuerdo a su tamaño configuran la densidad de veces que hacen conexiones entre categorías. Y lo azul son los clústeres o agrupaciones. Esos clústeres o agrupaciones también nos ayudan a ver ese posible análisis que satisfactoriamente venían en coherencia con los análisis anteriores que había hecho. Eso me permitió corroborar también la teoría que había propuesto. Veamos aquí entonces este primer clúster, el azul, en donde el nodo que más densidad tiene es el de actores, lo que me permite decir que la institución educativa más que un qué es un quién, en donde se encuentran múltiples personas desde sus subjetividades y ejercen relaciones entre sí. A este llegan las prácticas escolares, el modelo, la escuela, la formación y la dimensión religiosa. En la parte de abajo del color rojo, el que más densidad y el que más tiene es la gestión escolar. Entonces, la escuela es un quién en donde la gestión escolar colabora para que se ejerza adecuadamente la vida de la escuela. Lateralmente están, en el verde, el nodo que más condensa es el de territorio como lugar socialmente comprendido y habitado, a donde llega conexión del aprendizaje, contexto, población y triangulación. El problema que hemos definido, la teoría que me ha servido como instrumento de comprensión de la realidad y la información que he encontrado con esos análisis. Las conclusiones las he, por orden de la presentación, no están aquí todas obviamente, las he dividido en unos bloques también, en unos grupos que nos ayudan a comunicarlas de mejor manera. Las primeras tienen que ver con escuela y población. Y la primera dice que la escuela se rige actualmente bajo principios democráticos. Cuando se gestiona el conflicto, cuando se atienden problemáticas de todo orden, no es única y exclusivamente desde la instancia directiva, esas prácticas cotidianas son prácticas de gobernabilidad. Y que todos estos elementos que encontré en el estudio de campo, la participación, el diálogo, las buenas relaciones, la conciencia solidaria, la preocupación por la persona, me lanza a la pregunta de si en realidad la escuela tiene capacidad de transformación social. Y yo diría que en su contexto, cuando esto se aplica, sí, porque lo que han vivido nuestros niños y nuestros jóvenes al interior de la vida de la escuela, bajo estas prácticas, que son en últimas también prácticas de gobernabilidad, desde ahí podemos entender la capacidad y fortalecer la capacidad de transformación social que tiene la escuela. Otro grupo de conclusiones está referido en cuanto a gobernabilidad democrática se refiere. Yo digo que esa pregunta que acompañó el surgimiento del concepto,
la pregunta por el equilibrio que hay entre el Estado, el aparato estatal, el ejercicio del gobierno y las necesidades de población, es una pregunta que sigue siendo vigente. Es cómo seguir consolidando naciones democráticas que sean verdaderamente gobernables. O sea, lo encontramos sobre todo en la relación que ejerce la escuela con el Estado. Ya lo diré en alguna de las otras conclusiones, pero si la tesis encuentra un vacío, precisamente es en la relación que hay con el Estado. Las prácticas de gobernabilidad se insertan en las dinámicas diarias que vive la escuela, que se viven en la escuela, y que pretenden responder, por un lado, a los requerimientos de la sociedad y a la normativa legal. Y esa capacidad de respuesta es el ejercicio de la gobernabilidad de la escuela. Y digo que el vigor de la gobernabilidad está en el desarrollo cotidiano del acto educativo, pero también en la mirada proyectiva, en los horizontes que ayudan a gestionar los propósitos que tiene la institución educativa. Hay un grupo de conclusiones que se refieren a los colegios maristas, que fue lo que encontré en el trabajo de campo, y en esos 5 colegios, en distintos contextos, con diferentes actores que participaron y que aportaron su información desde su experiencia, desde sus discursos, que están referidos desde luego a su experiencia y a sus prácticas, encontré estas que a mi parecer son muy valiosas. La primera es decir que en los colegios se encuentra un alto grado de identidad institucional, con el proyecto educativo, se entiende, se comulga con hay satisfacción con él. También que en los colegios maristas se entiende el estudiante no solamente desde la dimensión académica, que hay una fuerte preocupación por la persona, por el estudiante visto de manera integral. Encontré también que nuestros colegios maristas, además de ser lugares de formación escolar como tal, son lugares que protegen ante las adversidades que el mundo tiene, la drogadicción, el maltrato, las dificultades en la familia. Los colegios se convierten en entes protectores, en donde esa realidad la permean y él tiene que buscar las maneras de responder a eso. Son esos entonces ejercicios de prácticas de gobernabilidad. Y que las estructuras religiosas que han sido mal calificadas en el mundo educativo y ahora en nuestro mundo contemporáneo se han cuestionado, pues esas estructuras religiosas y el carácter religioso no es mal visto en nuestros colegios. Se entiende como alguien que alimenta realmente y le da un grado alto de identidad al proyecto educativo que se realiza. En todos los colegios existen los espacios de participación legales que se piden, funcionan, pero la participación política la entienden los actores no solamente desde estas instancias, no se agota ahí. Cuando viven o participan de las actividades deportivas, artísticas, pastorales, se sienten copartícipes de la vida institucional y son por lo tanto espacios de participación política y no lo agotan en los consejos que la ley nos demarca para vivir, como el directivo, el académico, el de padres. El gran vacío que se nota en la relación con el Estado porque los colegios privados ven que la legislación educativa no es pertinente, que la cantidad de cátedras y proyectos que se exigen no responden a las necesidades educativas que tiene el país y de las problemáticas sociales, y los colegios en administración y públicos ven al Estado como una amenaza de quien depende la continuidad de la institución y ese proyecto educativo en vínculo con la comunidad de hermanos maristas. A manera de cierre quisiera decir que el constructo, el conocimiento, el constructo epistemológico que produce esta tesis es que proponemos un concepto de gobernabilidad escolar que se construye o se fundamenta en la capacidad que tenga la escuela de hacer sinergias con sus prácticas internas de acuerdo al contexto. Y para hacerlo así, para responder a ese contexto, hacer esas sinergias, esas prácticas de gobernabilidad, debe configurar un gobierno orgánico, donde las partes son importantes, donde aportan a la vida del colegio y no un gobierno jerárquico. Las prácticas de gobernabilidad entonces, ¿en dónde se gestan? En todos aquellos escenarios en los que se propone, acuerda, media, analiza lo que atañe a la institución escolar y en gran medida lo que le afecta. La existencia de las prácticas de gobernabilidad se encuentran en esas dinámicas diarias y cotidianas que pretende gestionar la escuela
para procurar su sano equilibrio. Esa es la gobernabilidad, mantener el sano equilibrio que no pocas veces se ve amenazado y exigido, tanto por el contexto, por el territorio, por las condiciones, como por el mismo Estado. Ahí se instalan las prácticas de gobernabilidad escolar. Para responder al objetivo número 5, entonces, que es la formulación de una propuesta para desarrollar buenas prácticas de gobernabilidad en los colegios maristas de Colombia, propongo la creación de un centro de investigación educativa para los colegios maristas de Colombia. Muchas gracias. 13 de marzo del 2020 nos reunimos en este espacio para sustentar la tesis doctoral titulada Prácticas de gobernabilidad en las instituciones de educación básica y media, Estado y desafíos en el contexto actual. Dirigida por el doctor Rubén Darío Vallejo Molina y tuvo como lector jurado internacional el doctor Juan Luis Fuentes Gómez y como jurado nacional el doctor Francisco Alonso Chica y como jurado institucional el doctor Jaime Alberto Rendón y como parte del comité de doctorado el doctor Carlos Valerio Echavarría Grajales. Después de haber sustentado su tesis y haber deliberado entre los distintos jurados, su tesis ha sido aprobada. Adicional a la aprobación, y teniendo en cuenta de que se trata de una tesis que hace aportes significativos en el campo teórico y es de alta pertinencia social en cuanto a la solución de problemáticas específicas con la educación y la gestión, se le ha otorgado la mención de cum laude. Y como parte de este protocolo, pero sobre todo de este ritual, tomaremos su juramento. Este tiene la pretensión de acercarte a la comunidad académica, de darte la bienvenida, por tanto, vamos a hacer el juramento. Hoy culmina un proceso de formación doctoral, una etapa de trabajo, sacrificio y reflexión que esperamos le hayan permitido pensarse y constituirse como un intelectual y un ser humano, con la fuerza para argumentar y defender sus ideas fundamentales en el conocimiento y el respeto por el saber de otros, con humildad para aceptar que no siempre se tiene la verdad y esta se puede construir mejor cuando desarrollamos la capacidad de escucha, de trabajo compartido y de compromiso con los proyectos comunes, con compromiso hacia la gestión de una verdadera relación entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano, indagando por la verdadera razón de ser de la educación y apostando por la conformación de mejores sociedades, con la capacidad de ser un intelectual que asume con valentía la vocería de aquellos que no tienen voz, la defensa del oprimido, el trabajo por la equidad y la justicia, con esperanza y actitud para promover procesos de paz y reconciliación. Y sobre todo, alguien consciente de que un título de doctor no solo sirve para decorar paredes o alimentar egos, sino que es en esencia un compromiso con la construcción de mejores oportunidades de vida para todos. Querido Leonardo, ¿te comprometes a asumir estas promesas? Sí, me comprometo. Si a esto te comprometes y obras en consecuencia, que Dios te lo recompense y la vida te lo reconozca, sino que Él y ella te lo demanden. Un aplauso. Esta es nuestra medalla insignia para reconocer que ya eres todo un doctor.